diplomático europeo de primer nivel acaba de poner sobre la mesa una declaración que sonó como una verdadera bomba política, porque le dijo al mundo entero algo que en Washington muchos, pero muchos, preferirían no escuchar. Y la noticia fue tan fuerte, tan directa y tan inesperada, que ni la propia presidenta Claudia Sheinbaum parecía creerlo del todo al principio. Escucha bien esto, porque mientras Estados Unidos, con todo su aparato político y mediático, sigue tratando a México como si fuera su patio trasero, como ese vecino incómodo a que hay que presionar, corregir y regañar cada vez que se le ocurre tomar decisiones propias. Francia, sí, la misma Francia, una potencia histórica que prácticamente ayudó a construir la diplomacia moderna, lleva años apostando sus cartas más importantes por nuestro país. Y hay que decirlo claro, Francia no lo está haciendo por buena voluntad ni por caridad. Lo está haciendo porque ve en México algo que otros siguen negándose a reconocer. Hoy te voy a mostrar los números, las cifras concretas y los datos duros que exhiben, sin rodeos y sin maquillaje, como esta alianza estratégica con Francia está preparando el terreno para que México rompa, de una vez por todas, las cadenas de dependencia frente al imperio americano. ¿Tú crees que todo esto es una simple casualidad o estamos viendo una estrategia de largo alcance que los noticieros tradicionales prefieren no explicar con claridad? Piénsalo bien y quédate aquí, porque lo que viene cambia por completo la lectura del tablero geopolítico. Imagínate nada más esto. El embajador de Francia en México, Jean-Pierre Abazadourian, acaba de cerrar su misión diplomática de 3 años y medio en nuestro país. Y antes de irse, antes de tomar su vuelo de regreso a París, dejó una declaración que pesa mucho más que 1000 discursos diplomáticos llenos de formalidades. Dijo, literalmente, que se lleva a México en el corazón, que el pueblo mexicano lo atrapó desde el primer día, que recorrió casi todos los estados de la República y que únicamente le faltaron 2 para conocer el país entero. Estamos hablando de un diplomático de carrera, de un funcionario con peso internacional, de alguien que estuvo en Argentina, que vivió en Bolivia, que conoce América Latina como pocos europeos la conocen y que, entre todos esos países y experiencias, terminó señalando a México como el lugar que más lo marcó en lo personal y en lo profesional. Y te lo digo de frente, eso no suena a simple protocolo diplomático. Eso suena a una declaración sincera, a una lectura profunda de lo que México representa hoy. Pero agárrate, porque aquí viene lo verdaderamente importante. Si alguien piensa que esta es nada más una historia emotiva de despedida, con mariachis, tequila y palabras bonitas, se equivoca por completo. Esto es mucho más grande. Esta es la historia de una alianza de poder que México está construyendo con Europa, paso a paso, piedra sobre piedra, mientras en Washington siguen distraídos en sus pleitos internos, en sus crisis políticas y en sus propias contradicciones. Y a quienes no le desean nada bueno a México, a esos analistas que todos los días salen a descalificar al país, les encantaría que tú no pusieras atención a esta información. Pero hablemos con hechos, porque el orgullo que hoy se siente por México no nace de una emoción vacía. Está respaldado por cifras, decisiones e inversiones que nadie puede borrar de la mesa. Fíjate bien en este dato. Francia abrió recientemente su primer consulado general en el mundo en más de 12 años. 12 años completos sin inaugurar una representación consular de ese nivel en ningún punto del planeta. Y cuando el gobierno de Emmanuel Macron decidió volver a expandir su presencia diplomática, ¿a dónde crees que volteó? No eligió Nueva York, no eligió Houston, no eligió una ciudad de Estados Unidos ni una capital asiática. Eligió Monterrey. ¿Por qué Monterrey? Te lo pregunto en serio. ¿Por qué la capital de Nuevo León? Porque Monterrey se ha convertido en uno de los centros de manufactura, inversión y tecnología más importantes del planeta. Y Francia, con toda su inteligencia de Estado, lo entendió antes que muchos supuestos expertos que aparecen todos los días en televisión asegurando que México se está hundiendo. Y para muestra, basta un ejemplo contundente. Schneider Electric, un gigante francés de la energía y la automatización industrial, acaba de instalar en Apodaca su planta más moderna de todo el mundo. Escuchaste bien. No colocaron esa tecnología de punta en Alemania, no la instalaron en China, tampoco se la llevaron a Estados Unidos. La pusieron aquí, en México. Esto es justamente lo que no te dicen cuando intentan venderte esa narrativa falsa de que México necesita que alguien afuera llegue a rescatarlo. La realidad es otra. México ya se convirtió en un destino elegido por algunos de los actores más sofisticados del mundo industrial. Schneider no pone en juego millones de dólares para levantar su planta más avanzada en cualquier terreno baldío.
Una empresa de ese nivel instala una planta así donde existe talento técnico de primer nivel, donde hay ingenieros altamente preparados, donde la infraestructura puede competir de frente y donde el acceso al mercado norteamericano es directo, estratégico y contundente. Y hay que decirlo claro, todo eso, absolutamente todo eso, ya lo tiene México. Pero espera, porque esta jugada en el tablero todavía se vuelve más interesante. Hay otro ángulo que resulta clave y que se tiene que entender para dimensionar la fotografía completa. El Tecnológico de Monterrey cuenta actualmente con más de 100 convenios firmados con universidades francesas. Más de 100. ¿Qué significa eso en términos académicos? Significa una relación profunda, constante y muy bien construida. Y aquí viene el dato que cambia por completo la lectura. Entre los estudiantes franceses que deciden salir de Europa para estudiar en universidades extranjeras, los primeros que llegan al TEC de Monterrey y ocupan sus aulas son precisamente los europeos de Francia. Esto no ocurrió por accidente ni apareció de la noche a la mañana. Esto es resultado de años de trabajo silencioso, de vínculos institucionales, de confianza acumulada y de una relación que los grandes medios casi nunca cubren con la misma fuerza con la que se amplifican cada amenaza que sale desde la Casa Blanca contra México. Y aquí está el punto que más indigna. Cada vez que un país latinoamericano, y sobre todo México, fortalece sus relaciones con Europa o con Asia, ciertos medios en Estados Unidos salen de inmediato a presentarlo como si fuera algo sospechoso, como si fuera una provocación, una rebeldía o casi un acto fuera de la ley. Pareciera que México tuviera que pedir autorización a Washington para hacer negocios con Francia, con Alemania o con Japón. Pues no. México es un país soberano, con derecho pleno a diversificar sus alianzas, a decidir con quién coopera y a construir relaciones internacionales sin pedir permiso. Por eso ver al embajador francés recorriendo distintos estados de la República, sentándose a dialogar de tú a tú con gobernadores, alcaldes y rectores de universidades, no es un detalle menor. Es la muestra de lo que ocurre cuando dos naciones se reconocen como socios serios y se tratan con respeto político, económico y académico. Pero esta relación no se limita solamente a fábricas, inversiones o estudiantes. También hay una dimensión de valores en la arena internacional, y aunque eso pueda sonar a frase diplomática, tiene consecuencias geopolíticas reales y de mucho peso. ¿Sabías que México y Francia copresidieron en 2021 el Foro Generación Igualdad? Fue la conferencia internacional más importante sobre derechos de las mujeres desde la histórica cumbre de Beijing, celebrada hace más de 25 años. Además, ambos países trabajaron codo a codo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando México fue miembro en 2022 y 2023. Coordinaron posturas, votaron juntos en resoluciones humanitarias relacionadas con la guerra en Ucrania y también impulsaron la iniciativa FARM para evitar que los países más pobres enfrentaran una hambruna global provocada por la falta de granos. Esto, señoras y señores, es diplomacia de alto nivel. Esto es México sentado en la mesa donde se toman decisiones globales, no esperando afuera que alguien le arroje migajas. Es México actuando como un país con voz propia, con capacidad de negociación y con peso internacional. Y esto recuerda mucho lo que tantas familias mexicanas han vivido durante generaciones. Trabajar el doble, resistir el doble y demostrar una y otra vez lo que valen para que finalmente se les tome en serio. México lleva décadas siendo subestimado, tratado con desdén como vecino incómodo del sur, como el país que supuestamente necesita tutorías económicas y como si tuviera que dar las gracias de rodillas por tener acceso al mercado estadounidense. Pero esa imagen ya no corresponde con la realidad. México está construyendo otra posición, una más firme, más soberana y mucho más respetada. Y mientras esa narrativa tóxica se repite una y otra vez todos los días, la pregunta es, ¿qué está haciendo Francia? Francia está trayendo a sus mejores ingenieros a Monterrey, está enviando a sus estudiantes al TEC, está instalando sus empresas en Apodaca y tiene a su embajador recorriendo Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Huatulco y Guanajuato, tratando a México con el respeto que merece una civilización de miles de años. Porque aquí hay algo verdaderamente fascinante. El propio embajador Asasadorian reconoció que su admiración por nuestro país comenzó cuando apenas era un adolescente y visitó una exposición sobre los mayas en el Grand Palais, en pleno centro de París. Quedó tan impactado por esa muestra que años después viajó hasta Jalapa, Veracruz, únicamente para estar frente a frente con los artefactos olmecas en nuestro Museo de Arqueología. Un diplomático europeo de alto nivel, formado en las grandes ligas de la política internacional, entiende la historia profunda de México con más respeto y claridad que muchos comentaristas mexicanos que aparecen en televisión para hablar mal de su propio país.
Eso dice muchísimo de nosotros, pero también revela la visión estratégica que ellos tienen sobre México. Y ahora viene el golpe de gracia, el dato económico que te prometí y que no se puede dejar pasar bajo ninguna circunstancia. Agárrate bien. Cemex, la empresa mexicana, orgullo de Nuevo León, es el mayor empleador latinoamericano en toda Francia. Te lo repito para que se entienda la dimensión del dato. Una compañía mexicana es la principal generadora de empleos de origen latinoamericano en uno de los países más ricos, exigentes y poderosos de toda Europa. Eso es lo que México puede lograr cuando le quitan el pie del cuello y lo dejan competir con reglas justas. Eso es México mostrando, con hechos, de que está hecho. Ya no solo exportamos aguacate, tequila y cerveza, que por cierto son productos extraordinarios. Ahora México también exporta capital, capacidad industrial, tecnología de construcción, además, genera empleos en el primer mundo. Claro, tampoco se trata de vender una historia perfecta. La relación entre México y Francia no ha sido impecable, y aquí no venimos a maquillar el pasado. El propio embajador reconoció que han existido momentos de tensión, etapas complicadas y periodos de fuerte fricción. Todos recordamos la ruptura casi total que se vivió durante el sexenio de Felipe Calderón por el escandaloso caso de Florence Cassés. Las relaciones entre países con peso internacional siempre tienen altibajos. Hay choques de intereses, diferencias políticas, egos diplomáticos y momentos de confrontación. Pero hay que decirlo claro. El hecho de que hoy México y Francia estén en ese nivel de cooperación demuestra que nuestro país tiene una enorme capacidad para reconstruir puentes, convertir viejas tensiones en acuerdos comerciales y transformar las diferencias en alianzas estratégicas de largo alcance. Eso requiere madurez institucional. Justo esa madurez que durante años muchos aseguraban que México no tenía, pero que hoy el país está mostrando al mundo con hechos concretos. Y hablando de lo que muchos no quieren que veas, hay un detalle pequeño en apariencia, pero enorme en significado. El embajador habló con mucho orgullo de la red de 32 alianzas francesas que existen en México. Estamos hablando de 32 espacios culturales distribuidos de norte a sur del país, donde se enseña el idioma, se promueve el intercambio humano y se fortalece una relación social que va mucho más allá de los negocios. ¿Cuántos países tienen ese nivel de presencia cultural pacífica dentro de México? Muy pocos, te lo aseguro. Y Francia invierte sus euros en sostener esa red porque entiende perfectamente el tamaño del país que tiene enfrente. Saben que México es un mercado enorme, con 130 millones de personas, con una clase media que sigue creciendo y con una cultura viva que fascina profundamente a los europeos. Saben que México no es un país cualquiera. Saben que somos una civilización milenaria que todavía no ha sido valorada ni respetada como merece, especialmente por quienes tenemos justo arriba, del otro lado de la frontera norte. Francia comprendió algo clave. Se apuesta por la educación, se reconoce y premia el uso de la inteligencia artificial aplicada al medio ambiente, se respalda a las universidades de Chiapas o de Tabasco después de un huracán, como ocurrió con el ETA, entonces no solo está haciendo diplomacia, se está ganando un aliado prácticamente imposible de romper. Hay que decirlo claro, la inversión extranjera entre México y Francia ya dejó de ser una historia de un solo sentido. Hoy es una relación de ida y vuelta. México recibe capital francés de manera constante, con un flujo de recursos que ni siquiera se frenó durante los meses más duros de la pandemia global. Y eso, mis amigos, es exactamente lo que distingue a un socio verdadero. No es el que aparece únicamente cuando todo va bien, cuando hay fiesta y la economía está volando. El socio real es el que pone los millones sobre la mesa, mantiene su presencia y permanece a tu lado justo cuando el panorama se pone complicado. En suelo mexicano hay empresas francesas que llevan más de 70 años trabajando sin interrupción. Más de 70 años operando en México. Eso no es casualidad. Eso se llama confianza pura. Y ahora pongamos las cartas sobre la mesa frente al momento político que vive el país. Cuando Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia, recibió una relación con Francia que ya venía trabajada, cuidada y reconstruida con enorme esfuerzo táctico durante el sexenio anterior. El cierre de misión del embajador francés, saliendo por la puerta grande de México, publicando verdaderas cartas de afecto hacia nuestro país, siendo reconocido por el Senado, por la Cámara de Diputados, por gobernadores y hasta por el propio TEC de Monterrey, manda una señal muy clara. México y Francia atraviesan uno de los mejores momentos históricos de su alianza. Para una presidenta que llega al poder cargando sobre los hombros todo el escepticismo de Wall Street,
que la principal potencia diplomática y cultural de la Unión Europea trate a México con ese nivel de deferencia, de respeto y de continuidad estratégica, no es cualquier cosa. Es un respaldo que vale oro. Es capital político real dentro de un tablero global donde nadie regala nada y donde cada gesto diplomático pesa. Lo que estamos presenciando entre México y Francia, en tiempo real, no es una simple historia romántica de diplomacia para la fotografía oficial. Es una relación construida sobre intereses mutuos que hoy están perfectamente alineados. Es la historia de dos naciones que coinciden en la defensa del derecho internacional, en la protección de la soberanía de los países frente a los imperios abusivos, en la lucha por los derechos humanos y en el impulso de la educación tecnológica. Y mientras algunos en el norte siguen obsesionados con levantar muros y con obligar a México a vivir agachado, mirando únicamente hacia Washington, Francia lleva más de medio siglo abriendo una autopista directa hacia el futuro junto a nuestro país. Esta relación comenzó a tomar fuerza cuando el legendario Charles de Gaulle visitó México en los años 60, y hoy, ya en pleno siglo XXI, se refleja en fábricas robotizadas, en becas de vanguardia, en consulados industriales y en un embajador europeo que, te lo firmo, se fue con lágrimas en los ojos al subirse al avión. Y no eran lágrimas de protocolo, compadre. Eran lágrimas auténticas. Esto es exactamente lo que México representa cuando alguien desde fuera nos mira de frente, sin complejos de superioridad, sin tratarnos como patio trasero y reconociéndonos de igual a igual. Esa es la grandeza de nuestro país. La batalla por ocupar el lugar que nos corresponde en el mundo apenas está comenzando, y te aseguro que vienen movimientos todavía más fuertes dentro del panorama geopolítico. Si escuchar eso te encendió la sangre de orgullo, si te hizo entender el verdadero peso que México tiene frente al mundo, dale un buen like a este video ahora mismo. Compártelo con tu familia y en tus grupos de WhatsApp para que más gente se entere de lo que casi nunca aparece en la televisión. Y suscríbete al canal, porque aquí no venimos a dar vueltas ni a maquillar las cosas. Contamos las historias que los grandes medios no tienen el tiempo, ni muchas veces el valor, de explicar con profundidad. Y te dejo esta pregunta para que me respondas en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que un político extranjero te hizo sentir ese nivel de orgullo por ser mexicano? Te leo aquí abajo. Nos vemos en la próxima.